Canal 49, Granada. Buenos días, bienvenidos una vez más en esta nueva temporada a su programa Manantiales en el Desierto, hoy con un interés especial en el tema que vamos a tratar. Hemos titulado, si de algo nos puede orientar lo que vamos a compartir, la fe, el elemento imprescindible. Vamos a ver cómo la fe es imprescindible precisamente para que nos aproveche, nos alimente, nos sea eficaz y efectiva la tan importante palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios puede consolar una vida. La palabra de Dios puede transformar una vida. La palabra de Dios puede traer milagros a usted, a mí. La palabra de Dios tiene capacidad creadora, capacidad obradora. Pero todo el poder que está intrínseco en la palabra de Dios, todo el poder que Dios ha otorgado a la semilla, que es la palabra de Dios, que debe de ser plantada en cada uno de nuestros corazones, sería totalmente ineficaz si no viene acompañada de la fe. De ahí lo importante, y es tremendamente notorio, y hoy queremos meditar en ello, que vaya la palabra de Dios acompañada de fe. Si usted es tan amable y yo le invito y me acompaña a Hebreos, en Hebreos 3, la palabra de Dios por sí sola nos va a describir este panorama. Permítame leer del 7 hasta el capítulo 4, Hebreos 3, 7 hasta el capítulo 4 y el versículo 2. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, subrayo eso, después lo veremos, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un poquito más adelante el 17 dice: ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? Reitero, ¿con quién estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El 19 dice: y vemos que no pudieron entrar en esa tierra prometida a causa de la incredulidad. Usted sabe que la incredulidad es la ausencia de fe. El tener fe es ser crédulo, es ser creyente, es apostar por lo que Dios dice en su palabra. La incredulidad es lo contrario. Dice el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ahora dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Subrayo, no les aprovechó el oír la palabra, esa palabra que tiene capacidad obradora, capacidad creadora, capacidad sanadora, capacidad restauradora, esa palabra de Dios que tiene todo el poder. Recuerde que en Génesis 1 Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Lo que Dios dice conforme a tu fe te sea hecho. Lo que Dios dice, lo que proclama, lo que pronuncia con su boca, eso tiene poder. Pero aquí nos dice la palabra en el versículo 2, no les aprovechó la palabra que tiene todo el poder intrínseco. ¿Por qué no les aprovechó? Por una sencilla razón. Dice, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Hay un pasaje en el Evangelio que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que dice que Jesucristo, cuando fue a su tierra, dice, después de haber hecho bastantes milagros en otras regiones, dice que llegó a su tierra y que allí no pudo hacer ningún milagro, solo sanó a algún enfermo, puso sobre alguno las manos, a causa de la incredulidad de los suyos. El mismo Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en la tierra de uno. Nosotros debemos de cuidarnos, por tanto, aprendiendo de estos textos, que no nos falte fe. La palabra de Dios tiene que ir acompañada de fe. Vamos ahora a entresacar algunos de estos versículos. Nos dice, como hemos leído, en el versículo 7, que no podemos endurecer nuestro corazón. Pero dice el 10, a causa de lo cual, después de que dice el 9, que han visto sus obras 40 años, dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Cuando hay incredulidad, Dios se disgusta. Cuando hay fe, Dios se goza. Cuando alguien cree a Dios, Dios se goza con aquel que le cree. Lo veremos en la fase final de este programa. Cuando alguien, aunque oye la palabra de Dios, pero no la pone por obra, no la cree, Dios se disgusta. El corazón de Dios se entristece. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada de todo aquel que le cree, de todo aquel que es consciente de que Dios es real y que sabe que Él está ahí y que Él es poderoso para hacer y cumplir todo lo que ha prometido. Interesante, por tanto, como nos dice la palabra, que no podemos dar lugar a que se endurezca el corazón, a ser incrédulos. Dice el versículo 17 de Hebreos 3, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? Fíjese usted, un disgusto de 40 años. Nosotros como seres humanos tenemos en la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y aconsejamos, y usted debe saber, que no es bueno que usted se vaya a la cama, se haya puesto el sol, haya anochecido, porque eso da lugar al diablo, abre las puertas al diablo. Y es interesante poder solventar todo conflicto, resolver todo conflicto con quien sea. Siempre es necesario resolver los conflictos antes de que se ponga el sol. Si no, al día siguiente el muro se ha levantado y será más grande, y al día siguiente, más grande. Pero qué importante resolver los conflictos antes de ir a la cama, antes de que se ponga el sol. Sin embargo, Dios nos quiere revelar que 40 años soportó un pueblo incrédulo, un pueblo que no le creía, un pueblo que se quejaba. De ahí que la queja es sinónimo de incredulidad. Este pueblo estuvo 40 años quejándose. Nos has traído al desierto para morir de hambre, Moisés, y no tenemos lo que teníamos en Egipto, y no tenemos los tomates, y no tenemos las zanahorias y los puerros y los pepinos. ¿Por qué aquí vamos a morir? Danos algo, danos pan. Y Dios, en esa incredulidad, les dio maná, porque Él es misericordioso y no trata al hombre conforme a su corazón y a sus obras, sino por su propia naturaleza. Él es bueno, Él es bondadoso. Y le pedían carne y les dio codornices, y los sostuvo en el desierto esos 40 años, sin que su calzado envejeciera, sin que sus ropas envejecieran. Y ellos eran incrédulos, seguían quejándose. Y en otras ocasiones, nos has traído al desierto para matarnos de sed. Y ahí daba la instrucción a Moisés para que sacara de la peña el agua. Vemos cómo 40 años estuvo Moisés soportando un pueblo incrédulo, pero la palabra nos revela para enseñarnos a nosotros que ese pueblo disgustó el corazón de Dios. La palabra que Dios les daba a través del siervo Moisés no les aprovechaba, como hemos leído. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Qué importante, hermano, qué importante, amada hermana, también, que nosotros podamos tener la fe como un elemento imprescindible. De nada nos va a servir oír la palabra si no va acompañada de fe. Quiero poner un ejemplo. Nosotros sabemos que, quiero poner un ejemplo digestivo que nos va a describir muy bien el proceso. Nosotros sabemos que usted, imagínese que va a comer, o es la hora del almuerzo, y va a comerse un plato de comida. Usted no puede coger la comida y directamente meterla en el estómago. Para que nosotros podamos sacar
de la comida, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, para que nosotros podamos nutrirnos de esa comida, nosotros empezamos un proceso que se llama digestión. El proceso de la digestión comienza en la boca. En el mismo momento que tomamos la cuchara, el tenedor, el bocadillo, lo que sea, y empezamos a masticar. En esa masticación, fíjese qué elaborado ha hecho Dios todo, desde que los dientes empiezan a masticar, desde que empieza la salivación dentro de la boca, desde que se empieza la materia que vamos a alimentarnos de ella, empieza a cortarse, a molerse con los molares, las muelas, los dientes molares, desde que eso empieza a ensalivarse y empieza a bajar por la tráquea, por el esófago, y empieza a bajar hasta que llega al estómago. Entonces se abre una válvula, entra en el estómago, y en el estómago hay unos ácidos, y empieza a procesar ese alimento para prepararlo, para extraer de ese alimento esos minerales, esas vitaminas, esos aminoácidos, todo lo que necesitamos en nuestro organismo para de ahí extraer el azúcar tan necesario para tener un día completo, fortaleza, para extraer el hierro, para extraer todo lo que necesita nuestro organismo. No acaba ahí. Del estómago, con esa mezcla, con esos líquidos y con esos ácidos, pasa al intestino, y en el intestino también hay una absorción, ahí también hay una eliminación del excedente, y tanto en el intestino delgado como en el grueso se está extrayendo. Pero si usted se da cuenta, todo ese proceso digestivo es sencillamente necesario para extraer del alimento algo. Si nosotros no tomásemos el alimento, usted sabe que hay veces que las personas engullen el alimento. ¿Y qué ocurre? Que sienta mal. En otras ocasiones puede ocurrir un corte de digestión. Hay personas que han engullido, han tragado, se han alimentado del alimento, pero no les ha aprovechado. Hay otros trastornos como la anorexia o la bulimia, en los que en algunos casos se engulle el alimento, pero se provoca el vómito, de tal manera que ese alimento tampoco aprovecha. Porque no aprovecha, porque no ha habido un proceso digestivo. Podemos, en este símil que Dios nos da, podemos entresacar que para que aproveche la palabra de Dios, para que nos sea de buen alimento espiritual, para extraer de ella la capacidad, el poder, la capacidad obradora, la capacidad creativa, la capacidad sanadora, es necesario, como al alimento, la digestión, al oír la palabra de Dios, ponerle la fe. Cuando nosotros ponemos la fe, es cuando se va a producir un proceso digestivo totalmente correcto que va a nutrir nuestra vida del poder de Dios, del amor de Dios, de la fe que va a ser aumentada. Pero necesitamos la fe. Es importante entender que no solo así no disgustaremos al Señor, sino que lo que estamos oyendo va a tener una repercusión importante en nuestra vida, va a tener un efecto favorable hacia nosotros, porque la palabra de Dios, como dice también en Hebreos, por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. Qué importante que sea por la fe y por la paciencia. Sin fe no vamos a recibir nada. Fíjese que aquí Dios estuvo disgustado. Subrayo, Dios estuvo disgustado con esta generación. Y en el capítulo 4, versículo 2 dice que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Luego hay un evangelio, hay unas buenas nuevas, hay un mensaje de esperanza que a usted y a mí se nos ha dado. Y nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con ese evangelio? ¿Lo vamos a creer? ¿Lo vamos a poner por obra? ¿O vamos a disgustar a Dios? Si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, porque aplicamos la fe, si digerimos la palabra de Dios, el resultado va a ser explosivo, fabuloso. Nuestra vida va a ir en gozo, en paz. Vamos a ser personas de autoridad y de poder, porque la autoridad no se impone, la autoridad la tienen las personas que viven en integridad la palabra de Dios. Esa autoridad la otorga Dios a sus siervos y a sus siervas. Es una autoridad por la verdad. La
La verdad es lo que da la autoridad a una vida. Qué importante y trascendente que a nosotros que se nos ha predicado la buena nueva, podamos tener la fe que hace que sea eficaz y efectiva esa palabra de Dios. El contraste, para ir terminando, el contraste entre un Dios disgustado y un Dios agradado, lo vemos, si usted me quiere acompañar, en Deuteronomio 30. Hay un pasaje que importante que es interesante leer y extraer, aunque nosotros vamos a ir resumidamente. Habla en Deuteronomio 30 de las bendiciones, las condiciones de la restauración del pueblo. Y habla de cuál va a ser la consecuencia cuando un pueblo oye la palabra de Dios y la pone por obra. En otras palabras, conoce la palabra y le aplica fe. Y por lo tanto, al aplicarle la fe, lo que implica es ponerlo por obra. Y dice en Deuteronomio 30, en versículo 8, 9 y 10, dice así: y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Estamos como en Hebreos, no les aprovechó el oír hasta aquí, en ese caso por no ir acompañado de fe. Pero aquí dice lo contrario, dice, y tú volverás y oirás. Ahí implícitamente se está diciendo, con fe oirás, vas a poner por obra. Dice, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Fíjese, ahora aquí no nos habla de disgusto. En Hebreos 3 y 4 nos habla de un disgusto de Dios con una generación por 40 años por no ir acompañado el oír con fe. En este caso es todo lo contrario, es totalmente opuesto. Aquí nos dice, y Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Cuando se oye la palabra de Dios y se pone por obra, cuando somos no solo oidores, sino hacedores, porque el hacedor es el que le aplica la fe, el proceso digestivo a lo que es el alimento. Nadie puede alimentarse mirando una fuente de comida. Eso no te alimenta, hay que digerirla. Tampoco te alimenta si entra y vuelve a salir, por un problema fisiológico o por una provocación de un vómito. No alimenta la comida. En muchas ocasiones los cristianos nos alimentamos, nos entra la palabra de Dios por un oído y tristemente nos sale por el otro. Es verdad que hay procesos de prueba, hay procesos de asimilación, hay procesos de trato, hay procesos de lucha, pero el cristiano siempre tiene que estar luchando como ese salmón contracorriente en todo tiempo y en todo momento. Debemos de ser luchadores que escalan hacia arriba y que buscan a su Dios. Hoy tenemos en la balanza un Dios disgustado si oímos la palabra de Dios y no le aplicamos fe, o un Dios que se agrada. Dios, como Padre, siempre va a amar a sus hijos, pero no es lo mismo, y podemos valorar, que un padre tenga dos hijos, uno sea un delincuente, drogadicto, atracador, está en la cárcel. Esos padres tienen que ir a verle, tienen que ver los juicios, tienen que soportar el oprobio, tienen que sufrir la pérdida, tienen que sufrir la separación, tienen que ir a la cárcel a verle, a entrarle ropa, a entrarle dinero. No es lo mismo. Le van a amar, claro que le van a amar, claro que esos padres van a amar a su hijo, pero el otro hijo quizá ha estudiado una carrera, se ha hecho médico, neurocirujano, está ayudando a salvar vidas, les da gozo, les da alegría. Como ustedes comprenderán y estaremos de acuerdo, el hijo que no está obrando la voluntad de Dios es un hijo que disgusta a esos padres. Esos padres siguen amando, pero están disgustados. Mientras que el hijo que ha aprovechado su vida, ha hecho lo correcto, está agradando a sus padres y sus padres se gozan con él. Hoy Dios nos quiere posicionar, Dios nos quiere preguntar, ¿queremos ser de los que disgustan al Padre o de los que agradan al Padre? La respuesta es sencilla. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios que está escrita y conocemos, y no aplicamos la palabra con fe, disgustamos al Padre. En oposición y por contra,
si nosotros recibimos cada palabra, cuando usted lee la Biblia, cuando usted va a la iglesia, cuando usted oye una predicación, si aplicamos con fe la palabra, si nos las apropiamos, cada una de las semillas que lleva inherentes cada mensaje, entonces, como dice aquí en Deuteronomio, Dios se gozará sobre nosotros y con nosotros. Dios está esperando un cambio. ¿Qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que venga esa transformación? Quizá hoy es el día de la determinación. Dios nos ayudará a lograrlo, pero luchemos juntos, luchemos. No se quede usted como un salmón arrastrado por la corriente. Luche en pro de agradar solo a Dios, agradarle solo a Él, gozarse. Dios con usted es posible, con el uso de la fe, al oír la palabra, por la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, quizá hay personas que nos están escuchando y todos nosotros necesitamos cada día alimentarnos, como en lo natural, también en lo espiritual. En lo espiritual se hace necesario, es imprescindible que pongamos la fe, oír la palabra y no aplicar fe. Es como en Mateo 7:24 nos dices, es edificar en la arena. Es el que oye y no obedece. Cuando vengan los ríos, las tormentas, los vientos, todo va a caer, todo se va a desintegrar. Va a ser un trabajo en vano. Pero aquel que oye la palabra y la obedece, aquel que es fiel, aquel que le pone fe, porque el ingrediente imprescindible, el elemento necesario es la fe. Quien le pone fe a la palabra, no solo edifica en la roca, sino hay algo muy importante, agrada a Dios. El que no pone fe disgusta a Dios, es incrédulo. Dios en su misericordia le sostendrá, le guardará, por supuesto le disciplinará, pero mantendrá un Dios disgustado. Mientras que tú nos das la oportunidad de hacer que tú te goces, a pesar de nuestro sufrimiento. Prepáranos para hacer tu voluntad, Señor. Danos la fe. Si hay alguien que tiene falta de fe, dásela, Señor. Que se acerque a la palabra, porque el oír la palabra aumenta nuestra fe. Pero tú puedes dar más fe a nuestras vidas. Desatamos fe. La fe que no es algo grande, sino una gracia, un don, una medida que tú das y que nosotros, como si fuera un huerto, tenemos que cuidar y hacer crecer. Haz crecer nuestra fe, Señor. Aunque sea como un grano de mostaza es suficiente, pero que sea tangible, que sea tocable, palpable. Ayúdanos, Señor, para no ser una generación que te disguste, sino que te agrade. Te lo pedimos de mutuo acuerdo todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues espero que esta palabra nos pueda de alguna manera confrontar, para que toda palabra que oigamos a partir de hoy sea aplicada en fe, para no disgustar a nuestro Dios, sino para que Él, aplicándola en fe, sea agradado y se goce sobre su vida, sobre nuestra vida. Dios le bendiga, le saludamos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa.